Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador. Como siempre, Proverbios 8:11. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y de todas las cosas que se puedan desear, nada se puede comparar con la sabiduría. Y la sabiduría es la sabiduría de Dios. 100% de acuerdo. Amén. Miren, quiero hoy hablar de Leonel y de Danilo. De Leonel, pienso que el expresidente Leonel Fernández, con la conferencia que dio ayer en la OEA, nada podía ser más atinado que eso desde mi punto de vista, para darle un respiro a la nación dominicana frente a este asunto de la Corte Interamericana, pero sobre todo para de alguna manera también quitar presión, porque como decía Julio en su comentario, todos los líderes importantes de la nación dominicana tienen un compromiso ahora con la nación frente a esta situación. Podemos tener diferencias en muchísimas cosas, pero lo que sí está claro que es imposible acatar este fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y qué bueno que el expresidente Fernández lo haya hecho en la propia sede de la OEA, porque la Corte Interamericana, recuérdense que es un organismo que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Es la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de la OEA. Y ahí estaba su secretario general, ahí estaban sus dirigentes, ahí estaban los principales embajadores de todos los países latinoamericanos. Y los argumentos dados por el presidente Leonel Fernández ayer son argumentos contundentes, con gran respeto, valorando lo que significa la OEA, valorando lo que significa la Corte Interamericana, pero poniendo claro que esa decisión no se ajusta a lo que es la realidad que vive el mundo en términos migratorios. No se ajusta a lo que tiene la República Dominicana como derecho. Él dijo muy claro, esa es una clara vulneración de la soberanía de nuestro país. Esa es la expresión del pueblo dominicano. O sea, el presidente Leonel Fernández ayer en la OEA encarnó al pueblo dominicano, el sentimiento de la mayoría de los dominicanos ante este abuso cometido por la Corte Interamericana. Y lógicamente expresó otras cosas, que la OEA de alguna manera se está delegitimando con esto, que la propia Corte se está delegitimando, que ha tomado una serie de decisiones ante varios países, que lo que hace que nadie le haga caso, que cada vez más se esté delegitimando y que no debería ser así. Y finalmente hace un llamado a que de alguna manera hay una reunión entre los miembros de la Corte, entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, para buscarle la vuelta a esta situación sin que la soberanía de la República Dominicana sea afectada. Es decir, es una forma de, nosotros no vamos a aceptar eso, ustedes tienen que echar eso para atrás. Y daba el caso de una situación, el ejemplo que sucedió con Brasil. Brasil estaba construyendo una presa, la Corte Interamericana, por una propuesta llevada por sobre todo sectores indígenas de Brasil, tomó una decisión llamando a que Brasil dejara de construir la presa. Y Brasil lo que hizo fue que atacó esa decisión, dijo que no lo iba a aceptar, se armó una situación bien difícil y la Corte tuvo que echar para atrás y pedirle excusa a Brasil y sugerir que entonces Brasil tomara en cuenta la comunidad indígena y el hábitat de los indígenas, que es lo correcto. Usted no puede obligar a un Estado a lesionar su soberanía por una situación como esta. Lo mismo que está pasando con República Dominicana. Es decir, la Corte va a tener que echar hacia atrás esa decisión, porque esta condena a nosotros no tiene ninguna justificación, no está sustentada en la realidad de lo que está viviendo. El presidente Fernández destacaba ayer lo que está haciendo la República Dominicana desde hace tiempo. Cambió su constitución en función de lo que está pasando en el mundo. Y eso hay que respetarlo. Pero además está en un plan de regularización, está apoyando una serie de situaciones que tienen que ver junto con el gobierno haitiano para regularizar la situación de los haitianos aquí. Y lógicamente, claro, si hubiese sido Estados Unidos sí se puede, no hay problema, porque Estados Unidos tiene esa decisión. Pero recordó, Estados Unidos es uno de los países junto con Canadá que no está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces no puede exigir nada tampoco, porque no respeta la Corte. O sea, yo creo que fue muy saludable, muy bueno. Actuó con sentido patriótico, interpretó el país dominicano y justamente en el seno, como diría Martí, hay que conocer, hay que estar en las entrañas del monstruo para conocerlo. En las entrañas del monstruo, el presidente Fernández fue con la posición de dignidad de la República Dominicana y yo creo que eso hay que valorarlo de manera extraordinaria. En el otro ámbito, quiero referirme al presidente Danilo Medina. Miren, ayer al presidente Medina le hicieron un reconocimiento del movimiento campesino dominicano y me gustó las palabras que dijo el presidente y la intervención de varias personas, entre ellos Martín Nivar Piña y Mario Gando. Son dos líderes del movimiento campesino históricos. Yo lo conozco muy bien porque con ellos compartí la militancia de izquierda. Estuvimos juntos en el Corecato, en el proyecto Partido Socialista, en Concertación Democrática, en varios de los partidos de izquierda en que yo estuve.
estuve junto con ellos siempre, ellos manteniendo una actitud digna, respetuosa, buscando las reivindicaciones de los campesinos con una dignidad bastante alta. Lógicamente, ellos no son PLDistas ninguno de los dos, ni nunca han sido PLDistas. No tienen simpatía, al contrario, tienen una actitud de cuestionamiento a muchos de los gobiernos del PLD. Y lo dijo incluso Martín, en el momento en que hacían reconocimiento al presidente lo decía, yo no soy PLDista, pero la verdad es la verdad. El presidente ha hecho una transformación en el campo dominicano y la actitud del Estado a acercarse a los productores agropecuarios, a los campesinos, es realmente novedosa, impactante y diferente. Y eso yo creo que muestra la valoración y cuando usted ve las encuestas, por qué en todos los sectores de oposición hay una gran valoración del presidente Danilo Medina. Porque el presidente incluso hacía una anécdota que en una de las visitas salía de una finca y algunos dirigentes del PLD les pararon y le dijeron, presidente, pero usted está en la casa del presidente del PRD de esta zona. Y que el presidente Medina dijo, sí, pero eso no importa, yo soy el presidente de todos los dominicanos. Yo vengo aquí a ayudar a la gente, no nada más a los PLDistas. Entonces, y ahí ratificaba que las visitas no son con interés electoral, no son con interés eleccionista. Y él decía algo que a muchos de nosotros nos lo dijo durante la campaña. Él quería llegar a la gente que no podía ir al Palacio. Dice, estos campesinos que yo visito no pueden ir al Palacio Nacional o no van, en ningún medio le hace caso. Y dijo, mi interés no es tampoco hacer propaganda con esto, por eso ustedes ven que yo no invito a los medios que estén conmigo. ¿Por qué? Porque si yo invito a todos los medios, los campesinos cogen miedo para hablarme, tienen temor y le hablan a la cámara, no a mí. Ahora cuando yo vengo sin periodista y sin nada, ellos me dicen la verdad de las cosas y yo puedo discutir con ellos y encontrar la solución, que ellos a veces son los que me sugieren, ni siquiera soy yo que tengo que ponerla. Entonces yo creo que este estilo de gobernar del presidente Danilo Medina y que esta muestra de que sectores que no son del PLD, sectores que son incluso históricamente adversos al Partido de la Liberación Dominicana, valoran grandemente esta actitud del presidente Danilo Medina. Y esto ha impactado grandemente el agro, ha impactado enormemente los sectores fundamentales como es el movimiento campesino. Este grupo que hizo ese reconocimiento al presidente Danilo Medina, históricamente ha sido uno de los grandes defensores del movimiento campesino. Han hecho muchas luchas, muchas huelgas, muchas protestas. Y ayer hicieron ese reconocimiento porque ciertamente se han dado cuenta, y todo el que está en el sector agropecuario se da cuenta de que ha habido una verdadera transformación porque hay un interés real, no un interés utilitario, ni un interés personal de aprovecharse políticamente de eso, sino de un interés real de cambiar la realidad de todas estas personas. Finalmente el presidente dijo también algo que de alguna manera ha sido una discusión. Dice, he perdido amigos que me han estado presionando para que el 50% de lo que son los permisos de importación se den. Y ratificó, miren, yo no voy a permitir, mientras yo esté gobernando, dijo el presidente Medina ayer, yo no voy a dar permiso de importación si no es a través de la Junta Agroempresarial, a través de la bolsa de la Junta Agroempresarial, haciendo concursos. ¿Por qué? Porque así es que, dice el presidente. Pero a mí me sorprende que el presidente eso va a ser un gran escándalo de corrupción en este país. A mí me sorprende que el presidente haya dicho eso porque no, oigan que se lo diga. ¿Quién puede presionar a un presidente de la República para permisos de importación? No, dice el que amigos le han estado planteando que dé el 50% por eso y él dice que no lo van a tener así. No, espérate. Señores, que el ministro que lo están presionando porque el ministro nuevo, el señor Esteves, eso es lo que iba a decir. ya lo había dicho. Sí. Ángel Esteves, no solamente eso, Víctor, Ángel Esteves dijo que le ofrecieron 50 millones de pesos. Bueno, pero entonces, o sea, en cualquier país mínimamente configurado sobre la base del derecho, había que investigar lo que ese señor dijo. 50 millones de pesos. Pero ahora lo dice el presidente de la República. El presidente dice que ha perdido incluso amigos y dijo, gente que trabajó conmigo, que han venido a plantearme eso. Entonces el presidente, oye, cuando él tomó esa decisión desde el principio, a todos nos sorprendió. Porque creíamos, la costumbre era, yo doy el 90 o el 80 o el 75 o el 50 o el 60 y los otros los reparto entre los amigos, hay que decirlo así. El presidente rompió sabiendo que iba a afectar gente que está en su entorno. Gente que está en su entorno. Gente que tradicionalmente tal vez... ¿Pero afectar qué? No, ¿afectar qué? Recuérdate que si tú no lo haces así, tú lo asignas particularmente. Y había gente, tú lo sabes, había gente que conseguía el permiso y lo que hacía no era productor, no era importador, no era nada, lo que hacía era venderlo. Entonces el presidente quiso romper una forma clara de él tener un compromiso
con la integridad y con la ética en el funcionamiento público. Por eso ustedes ven que no ha habido ningún caso de corrupción importante. Yo no digo que no hay casos de corrupción, deben haber, y sobre todo menores, pero un caso de corrupción importante no ha habido en 2 años y medio, casi 3 años. Vamos para el gobierno del presidente Danilo Medina. No ha habido un caso importante, significativo, quiero decir, porque uno sabe que han habido otras cosas y se han partido a tiempo, pero ningún caso. ¿Por qué? Porque el compromiso es precisamente que haya integridad, que haya manejo público y sobre todo que haya ayuda real, no utilitaria, ni oportunista, ni electoral a los sectores que lo necesitan, como se vio ayer en esta actividad de reconocimiento que le hizo el movimiento campesino al presidente Medina.